Buenas tardes. Estamos aquí en la iglesia de la presentación de la Santísima Virgen María y estamos en el martes de la Semana Santa y cada noche a las 7:30 estamos tratando de reunirnos de esta manera. Esta vez estamos en la iglesia porque estamos en esta semana tan sagrada y santa y hoy vamos a reflexionar sobre la última cena. La última cena cuando Jesús se reunió con sus discípulos y algunos judíos se reunieron los martes, el martes para la Pascua, los esenios. Entonces estamos de veras como reflexionando sobre el significado de la última cena. Tenemos un evangelio muy bonito que se lee en este día. Es el evangelio de Jesús allí con su tristeza y Juan el evangelista a su lado, reclinando su cabeza sobre su pecho, el sagrado corazón de Jesús. Entonces, consolando a este Jesús que se sintió como muy acabado y muy triste por la traición de Judas, y también San Pedro, que aunque tenía mucha confianza en sí mismo, de todos modos lo iba a negar 3 veces. Entonces tenemos la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que siempre usamos cada primer viernes. No pudimos, lo usamos el viernes primero, el viernes pasado, pero no pudimos reproducir en el internet esta misa que hicimos. Pero ahora sí estamos pensando en este Sagrado Corazón. Y pensamos también en el apóstol, el discípulo más amado, el evangelista San Juan, que reclina su cabeza sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Así es un ejemplo para nosotros. En este tiempo difícil somos consolados por Jesucristo y su Sagrado Corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Estamos reunidos en este tiempo tan sagrado para celebrar los santos misterios de nuestra salvación y empezamos reconociendo que somos pecadores necesitados del perdón, de la misericordia de nuestro Salvador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos.
Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestras vidas transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Escúchanme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel. En ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza.
Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa. Líbrame, Señor, de los malvados. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre, quisiste ser clavado en la cruz, como manso cordero al sacrificio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de qué hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora
ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré la vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me vayas, hasta que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todavía estaré un poco con ustedes. Estamos ya en el martes de la Semana Santa y pocos días antes de la ida de Jesús a su cruz, a su pasión, su muerte y luego su resurrección y ascensión. Y Jesús dice a los amigos apóstoles ahí en la última cena, dice: ustedes no me pueden seguir ahora, no de una vez, pero después me seguirás más tarde, dice Jesús. Y todos vamos a tener que seguirlo eventualmente, ¿sí o no? Tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo de morir de coronavirus, pero todos tenemos que pasar por ahí. Todos tenemos que eventualmente ir a donde fue Jesús, pasar por la muerte a la resurrección. Y Jesús lo sufrió por amor a nosotros, por mostrarnos el camino de no tener miedo y de confiar en el Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y también como el ejemplo de sacrificarse para los demás. Y Jesús era muy triste aquella noche, la noche de la última cena, porque Jesús como se sentía como muy solo. Aquí dice: Jesús estaba a la mesa con sus discípulos y se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Entonces Jesús lo tiene como muy ahí, muy en su pecho, en su sagrado corazón, esta tristeza, ese profundo dolor, los dolores interiores de Jesús que él sufrió, sabiendo que Judas lo estaba por traicionarlo. Pero el peso de los pecados del mundo entero también estaban ahí en su corazón sagrado.
el peso de la traición de todos nosotros. Cada uno de nosotros lo hemos traicionado con nuestros pecados. Pasamos días enteros sin rezar, sin pensar en Jesús, sin reclinar la cabeza sobre el Sagrado Corazón, como San Juan hizo en la última cena allí. Nosotros no lo hacemos y hasta pecamos, nos olvidamos de Jesús. Entonces, eso es la gran lástima y el gran dolor del corazón de Jesús. Entonces Jesús se siente muy solo porque Judas lo iba a traicionar. Y también porque Jesús sabía que Pedro no va a tener el valor de resistir y lo iba a negar 3 veces también. Pero qué bonito que se ve que Jesús como no se queja con los demás, no regaña a los 12, no les dice claramente, aún lo dice con palabras muy como misteriosos, como con gestos, con unas palabras como habla de uno que moja su pedazo en la comida conmigo, me traicionará. No explica claramente quién es. Entonces, muy interesante para mí lo que dice aquí, que ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Entonces, los 12 apóstoles, los 11 no sabían que Judas lo estaba traicionando y que Jesús estaba hablando de Judas. Entonces, cuando Jesús dijo a Judas, vayas y hagas lo que tienes que hacer rápido, nadie sabía lo que estaba diciendo Jesús. Nadie sabía que era Judas, Entonces, qué bonito que Jesús no regaña a Judas. Jesús no se queja de Judas. Jesús no dice a todos que Judas me va a traicionar. No. Jesús no siente como pobre de mí, como lástima de sí mismo. Jesús muy solo aguanta, sufre todo esto. Nadie sabía, nadie entendía lo que estaba sufriendo con Judas. Y entonces Jesús como muy callado aguantó. Y también se sentía muy solo porque, bien, en toda la ciudad de Jerusalén, aunque lo habían recibido con alegría en el Domingo de Ramos, ahora muchos estaban planeando su muerte. Dice en el Evangelio que los fariseos y los saduceos estaban planeando ponerlo a muerte, matarlo. Entonces todos los 2 grupos mayores de los judíos, casi todos los judíos estaban en contra de él. Había en el tiempo de Jesús 3 grupos de judíos, saduceos, fariseos y esenios. Un pequeño grupo que era como muy diferente. Muchos vivían en el desierto como celibatos y otros vivían en las ciudades pero con una vida muy austero. Pero no eran muy como poderosos. Entonces, quizás por eso Jesús se sentía que todos los otros 2 grupos estaban en contra de él. Algunos dicen que Jesús fue con los esenios, los únicos de los 3 grupos que no estaban. Jesús tenía que ir a alguna parte para estar en la ciudad de Jerusalén y tenía que celebrar la última cena con alguien y no podía ir con los saduceos, no podía ir con los fariseos. Entonces algunos dicen que quizás fue con los esenios. Pero los esenios dicen que los esenios siempre celebraban la Pascua en día martes. Entonces algunos expertos en la Biblia dicen que Jesús celebró la última cena el día martes, en esta noche. Por eso quería celebrar la misa con ustedes ahora en español y con el Padre Joe.
porque tal vez la última cena fue el martes. Y así había como unos días, miércoles, jueves, viernes en la mañana, para todos los procesos con Pilato, con Herodes y todas las cosas bofetadas y todo esto. Algunos días para todo esto. Pero la iglesia lo celebra el jueves, ¿no? Obviamente la tradición de la iglesia durante muchos siglos ha sido celebrarlo el jueves, porque para la liturgia lo ponemos en 3 días, ¿no? Algo que quizás era más días, la iglesia lo celebra. Y el jueves es cuando celebramos como la última cena. Pero algunos dicen que era hoy, el martes. Entonces para mí es algo muy interesante y como me encanta todo lo de los esenios, entonces me gusta celebrar como en comunión con los esenios en este día martes la misa. Entonces tratamos nosotros de consolar al Sagrado Corazón de Jesús. Como San Juan, reclinar nuestra cabeza, nuestro amor, nuestra atención amorosa en Jesús. No olvidarnos de Él. Siempre en cada día, cada hora, de hoy en adelante, ser santos y ser personas que consuelan el Sagrado Corazón de Jesús en sus tristezas y hacer reparación por los pecados nuestros y los pecados del mundo. Ahora nos ponemos de pie y rezamos. Oremos por el Papa Francisco, los obispos y todos los sacerdotes y religiosos, religiosas, para que sean fieles como San Juan, el más amado de los discípulos y muy cercanos con Jesús y su Sagrado Corazón. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también por los que sufren más, los que son afectados por la coronavirus y toda esta dificultad, pandemia en el mundo, para que sean consolados y ayudados. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también por todos nosotros para que tengamos más devoción, más amor, más aprecio para todo lo que sucedió en la última cena. El establecimiento del sacramento de la Eucaristía, del Santo Orden, sacerdocio, que tengamos más fe en nuestra religión católica y sus sacramentos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Santo, acepta las oraciones ofrecidas ahora aquí en el altar de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable al Señor, el Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos ese sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, las ofrendas de esta familia tuya,
Y ya que la hiciste partícipe de tus sagrados dones, concédele obtener plenamente su fruto por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo, y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles, que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor, en unión del coro de los ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento, el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Meron, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su protección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar a luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar mi alma.
Dios no escatimó a la vida de su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal, nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ayer fue el aniversario del Padre Joe de sacerdocio, 46 años, 46 years as a priest yesterday. So we congratulate Father Joe for his anniversary. Congratulations, Father Joe. Felicidades. So I was saying that Tuesday was the day perhaps that the Essenes celebrated the Last Supper, and so today is the day of priesthood, perhaps some scholars say. So estamos muy alegres por el gran don del sacerdocio a la iglesia, que es el don de la salvación, que nos llega por Cristo, sumo sacerdote, y por sus sacerdotes ministeriales que comparten el cuerpo de Cristo al mundo. Pedimos la bendición de Dios. Dios Padre nuestro, al pueblo que quiere obedecerte, purifícalo de la antigua maldad por su misericordia y hazlo capaz de una santa renovación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y otra vez les invitamos a que cada tarde vengan o vean aquí a las 7:30. Vamos a estar en vivo otra vez por live stream y vamos a seguir rezando y reflexionando, preparándonos y también el día en el triduo, jueves, viernes y sábado en la noche, también en la tarde habrá cosas también cada noche durante el triduo. Que Dios les bendiga y buenas noches. Vamos a cantar otra vez. Amén, el cuerpo de Cristo. Amén, el cuerpo de Cristo. Amén, la sangre del Señor. Eating your body, drinking your blood, we become what we receive. Amen.